Egunon, Iván. Uno, José. Hoy tenemos con nosotros a Iván Sardón. Iván es guipuzcoano, ha hecho 2 grados en mantenimiento de electrónica y desarrollo de productos industriales. Trabajó muchos años en una empresa de impresión 3D, TwoMaker, y de ahí salió, para montar junto con un compañero una cooperativa que ha dado de alguna manera continuidad a una parte de TwoMaker que era rentable. Es así más o menos, tal y como lo he contado, Iván. Eso es, al final es un resumen muy bien descrito. Tanto mi socio Aitor como yo, bueno, debido a ciertas circunstancias de nuestra anterior etapa en la empresa Maker, pues decidimos dar continuidad a una parte del negocio de una nueva manera y en 2020 pues arrancamos este nuevo negocio. Bien, trabajabais en una empresa de impresión 3D. ¿Ese aterrizaje en la impresión 3D fue casual o era algo que buscabas de alguna manera, Iván? No, la verdad que fue casual. Yo estudiaba en Don Bosco junto con Aitor, con mi socio, y mientras estábamos estudiando llegó una primera impresora al centro en la que, bueno, no nos dejaban tampoco manosear mucho. Estoy hablando del 2012 aproximadamente, y en el que, bueno, poco a poco pues nos fueron dejando manosear, practicar con ella y ya te digo, pues a medida que yo iba estudiando y vi que eso me gustaba y me atraía, pues fue un poco lo que me llevó, pero para nada era algo que tenía pensado de antemano. Bueno, pero sí que cuando visteis la máquina os atrajo. Sí, sí, eso sí, al final Ujú. sí que como decíamos nosotros, al final nos dejó un poco alucinados en aquella época y nos llamó mucho la atención, la verdad. ¿Qué es lo que más os llamó la atención? ¿Qué es lo que más os cautivó, digamos? Pues te diría que al principio nos podíamos quedar como dos niños pequeños que miran la tele o no sé cómo de la nada se creaba un objeto, cómo podías, bueno, lo que nosotros estábamos diseñando mientras estudiábamos, cómo de repente podías convertirlo en algo físico, en algo que podías probar. Bueno, era lento, tenía su misterio, no era tan fácil como hoy en día, pero nos llamaba mucho la atención y te digo que podíamos quedarnos mirando la máquina 20 30 minutos simplemente viendo cómo trabajaba. Como el que ve una peli, una serie, pues nos quedábamos ahí mirando la máquina. ¿Y qué es lo primero que le hicisteis producir a la máquina? Pues recuerdo bien, bueno, al principio hacíamos pequeñas piezas, pruebas de la máquina, entender un poco el funcionamiento, pero es verdad que nuestro primer proyecto diría que fue un robot que diseñábamos en electrónica que teníamos que hacer desde cero y con el cual luego competíamos a nivel de campeonatos nacionales y prácticamente casi todos viajaban y montaban un robot estándar, el cual compraban, y nosotros con la impresora, pues bueno, pudimos personalizarlo, hacerlo a nuestra manera, y la verdad que fue una experiencia muy bonita y muy gratificante porque, ya te digo, no solo montamos, sino que encima lo diseñamos y aprendimos en base a ello, ¿no? Pues no encaja bien, bueno, cosas que aprendes con la práctica. O sea que a vosotros claramente la adquisición de ese aparato por parte del centro en el que estabais formándoos os ha marcado vuestra carrera profesional. Tal cual, porque al final fue, como digo muchas veces, no sé si luego habría acabado aquí también, porque al final, ya viendo que me llamó la atención, creo que posiblemente tarde o temprano habría acabado picando la curiosidad, pero es verdad que fue la casualidad de Ujú. que cuando estábamos estudiando llegó la impresora, casualidad para el módulo el que yo estaba estudiando, nos dejaron acceder a ella, surgió una empresa cercana a donde yo estudiaba, que era TwoMaker, que se interesó por esto de las impresoras 3D, entonces fue todo un cúmulo de circunstancias que, que nos llevó al mundo al que Vale. estamos ahora mismo. Entonces, luego, cuando surge TwoMaker, tal y como contabas, TwoMaker necesita profesionales Ujú. y acude a vuestro centro porque es un centro, digamos, próximo. Eso es. Al final, yo estudié en Don Bosco, que está en Rentería, y Maker, digamos que se fundó en Oyarzun. Al final están muy cerquita. Y sí que mi jefe por aquel entonces, John, pues tenía como un acuerdo con el centro Don Bosco y ciertos alumnos de electrónica, que era lo que estábamos estudiando, pues como no había un módulo específico ni unos conocimientos específicos de impresión 3D, pues bueno,
a la gente a la que le picaba el gusanillo fue entrando a practicar, a aprender, como dije yo, y Ajá. eso nos llevó al día de hoy. Dices, no, no había módulos de impresión 3D, lo dices porque en el pasado, porque ahora sí que hay. Más que igual ahora es verdad que, bueno, ya tienes másters, ya tienes carreras, sí que hay módulos dedicados a la impresión 3D. En aquella época Ajá. era algo muy, muy, muy novedoso. Hoy en día es verdad Sí, que tú sí. vas a casi cualquier universidad, centro de formación profesional o incluso desde más jóvenes y ya hay impresoras 3D en el aula, ya los alumnos casi todos saben lo que es, lo han conocido, lo han escuchado. En aquella época, Ujú. al menos para nosotros, era algo muy, muy novedoso. Entonces os propusieron ir a trabajar a Maker y vosotros encantados, ¿no? Sí, 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 para Ah, nosotros fue claro. una experiencia como, joder, pues esto que me ha gustado mientras estudiaba se puede convertir en mi trabajo y qué más gratificante que tu trabajo pueda ser lo que puede ser como tu hobby o que te está gustando, ¿no? Entonces, pues fue al final algo muy, muy interesante para nosotros. Sí, sí, sí. Y entonces ahí empezasteis a trabajar en Maker. ¿Qué tipo de cosas hacíais? Porque una cosa es estar estudiando y poder hacer pruebas con una máquina, otra cosa es estar trabajando en una empresa que tiene una actividad comercial, que tiene que ganarse, que tiene Sí. que ingresar dinero para poder seguir adelante, ¿no? Sí. A ver, al principio en ToMaker nos dedicamos un poco lo mismo que ahora en Indar 3D, que era al final a diseñar, fabricar y montar las impresoras 3D, solo que es verdad que hoy en día nosotros ya tenemos mucha experiencia, ya sabemos montarlas, digamos que fabricamos máquinas de continuo. En aquella época en ToMaker cuando arrancamos fue mucho experimental, investigar, probar, aprender, no había tantos conocimientos como hay ahora. Yo me acuerdo que uno de mis primeros trabajos en ToMaker, incluso después de ya tener una máquina y algo de experiencia, fue incluso traducir ciertos programas que estaban en inglés únicamente, pues los traduje con ayuda de compañeros pues al inglés, del inglés al castellano, al euskera. Bueno, íbamos documentando toda esa información que no era tan extensa como la es hoy en día. Es decir, vuestros primeros clientes eran empresas que querían hacerse con una impresora 3D. Eso es. Y, Eso es. Al principio nosotros trabajamos con. Claro, era una tecnología también muy nueva. O sea, había que darla a conocer. Hoy en día tocas la puerta a cualquier empresa y conoce lo que es una impresora 3D. Si no la trabaja, la subcontrata. En aquella época había que hacerles ver para qué les podía servir la impresora 3D. Había que hacer al principio unas demos, unas piezas, unas muestras, luego compraban la máquina. Había que formarles, no había mucho conocimiento de qué se podía hacer. Entonces. Sí, nos tocó esa época de que se suele decir mucho de evangelizar, de dar a conocer esta tecnología en la industria. ajá. Entonces, eran empresas que estaban interesadas por la razón que fuera en la impresión 3D. Vosotros erais una de las pocas empresas que tenía conocimientos, os llamaban y vosotros en un principio les explicabais para qué les podía servir y en caso de que les interesara, seguían adelante y os encargaban la compra de un aparato. Aparatos que en un principio no hacía maker, Sí, porque sí, luego ya en una segunda fase sí que los empezó a fabricar, ¿no? sí, sí, no. Desde un primer momento, una vez que se empezó a comercializar una impresora 3D desde ToMaker, siempre ha sido diseñada y fabricada aquí en el País Vasco. Al principio se hizo mucho investigar, desarrollar, montar, probar, aprender, conocer la tecnología, los diferentes materiales, Ujú. dar ciertas muestras a los clientes, ir a colegios, trabajar también con centros de formación profesional para que, igual que Aitor y yo tuvimos una máquina a nuestra disposición que en aquella época no era española, bueno, tener acuerdos para que los centros de formación profesional del País Vasco pudieran tener este tipo de impresoras. Ajá. ¿Qué ventajas tenía fabricarla vosotros en lugar de comprar una de una multinacional porque ya entonces había fabricantes, ¿no? Sí, sí que había, es verdad que había fabricantes, no era como hoy en día, que hay un montón y de diferentes tecnologías. Para nosotros yo creo que era gratificante el hecho de desarrollar desde cero una máquina y con eso el valor añadido que le podíamos dar al cliente de conocimientos, de servicios, de cualquier opción antes que traer pues, un producto ya fuera de China o de otro país simplemente para comercializarlo, ¿no? En este caso, tanto dentro de ToMaker, la idea siempre fue el desarrollar internamente estos productos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces
Toolmaker, por X razones, no funcionó. Llegó un momento en el que la empresa pues, entró en concurso de acreedores y vosotros que estabais dentro decidís que queréis seguir adelante en el mundo de la impresión 3D, ¿no? Ese es un poquito el resumen Sí, de la situación en ese momento, ¿no? eso es. El resumen, tú bien lo has explicado. Al final, en la época, pues en 2019 ya Toolmaker entró en un concurso de acreedores por, digamos así resumidamente, pues una nueva línea de negocio que se creó dentro de Toolmaker y acabó llevando a concurso de acreedores a la empresa. Entonces, tanto Aitor como yo, que estábamos en la parte industrial, en la que llevamos trabajando desde el principio y que ya era rentable, ya tenía su rodaje, sus clientes, su canal de distribución, pues bueno, decidimos apostar por crear nosotros un proyecto. A mí la verdad que siempre me había picado el gusanillo de intentarlo y dije, bueno, pues, ¿por qué no? No quería quedarme con la duda de, ¿y si hubiera? Entonces, bueno, se nos plantó la oportunidad, no teníamos conocimiento de gestión, sí que de la máquina, del montaje, de la programación, porque era un poco lo que hacíamos dentro de ToolMaker, pero no lo que es crear y llevar una empresa, o en este caso una cooperativa, que es lo que creamos, ¿no? Pero sí, Y de la parte comercial, ¿tenéis experiencia, Iván? no muchas. Sí que es verdad que a mí me tocó asistir a ferias, tratábamos con clientes, pero más de servicio postventa, no de la venta, sino que mantenimientos, formaciones. Entonces, bueno, en estos años hemos ido aprendiendo y juntándonos de gente con mejores conocimientos que nosotros en ciertos campos para tratar de formar un equipo, pues, lo más diverso y amplio posible. Ujú. Vale. Entonces, erais dos personas, Aitor y tú, que teníais bastantes similitudes en cuanto a vuestra preparación y en cuanto a vuestras habilidades empresariales, ¿no? Ujú. Entonces, los dos decidís emprender juntos eh, con algunas carencias que las habéis suplido con personas que habéis contratado. Eso es, al final, justo lo has dicho bien, Aitor y yo le conocí a Aitor estudiando en Don Bosco, estudiamos los mismos módulos, fuimos a trabajar a Toolmaker, a la misma empresa, nos Ujú, dedicábamos un poco a lo mismo, a la parte de taller, de diseño, montaje, servicio postventa, entonces éramos casi dos calcos de persona. solo falta que me digas que erais vecinos, además. No, 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 pero el tiempo nos ha llevado a estar muy cerca. Antes yo Sí, sí. vivía en Urnieta y él en Rentería y ahora vivimos los dos en Irún a 5 minutos el uno del otro. Así que sí, Ujú, poco a poco. sí, sí. Y sí que lo que decías, las carencias que nosotros podíamos tener a la hora de gestionar la empresa, pues bueno, las hemos ido supliendo o bien contratando, o bien apoyándonos en asesorías, consultoras, bueno, como hemos ido pudiendo, hemos ido mejorando. Vale. Cooperativa, ¿por qué elegisteis el formato de cooperativa? Sí, pues le estuvimos dando varias vueltas, pero sí que era un modelo que, bueno, nos llamaba mucho la atención, ¿no? Yo no sé si porque también igual estamos en el País Vasco, que es igual la zona en la que más cooperativas y demás puede haber, Claro, sobre todo pero Guipúzcoa, sí. Mm, sí, y sí que siempre nos había llamado, comentábamos entre Aitor y yo, que ya te digo que no teníamos experiencia en esto de emprender, y ujú. joder, a nosotros en la parte de trabajadores también decíamos, "Jo, pues, ¿qué más que nos gustaría que el hecho de que si esto va bien y si acaba viendo trabajadores y pueden pasar a ser socios, pues el hecho de que no solo fuera un trabajador, sino que, bueno, fueran parte del proyecto, ¿no? Fueran socios de la cooperativa y fueran partícipes del proyecto. Entonces, estuvimos consultando con el Carlán, con FECOP, para entender bien cómo funcionaba y la verdad que si ya nos gustaba de antes, pues cuando nos lo explicaron encajaba muy bien en nuestros ideales. Sí, sí, sí. Entonces, ese es un poco el formato de cooperativa. Eh, Me has dicho que no te daba miedo porque tú ya tenías un poco el gusanillo dentro, ¿no? De hacer algo tuyo. También Aitor, en eso también eran así parecidos. No, en eso yo creo que igual al principio ahí diría que tiré yo un poco más de él, porque al final en Toolmaker sí que estábamos más personas y hubo alguno que también se lo planteó si venía o no con nosotros, pero al final pues decidieron que no. Aitor al principio igual no lo tenía tan claro, yo sí que, bueno, mi relación era muy buena con él y sigue siendo muy buena y le dije, oh, pues sí, ¿qué te parece si, oye, si lo miramos, vamos a tantear, a ver...
le decía, creo que es la época, somos jóvenes, puede ser el momento de intentarlo y Ujú, tampoco fue muy difícil convencerle. No es que tuviera que estar ujú. una semana ni mucho menos, sino que, bueno, planteándoselo, fuimos hablando Ujú, y dijo, ujú. venga, va, pues vamos a intentarlo. Tenía confianza en ti. Sí. Y el resto, has dicho que había gente dentro de tu Maker que se planteó el formar parte Ujú. también de vuestro proyecto. ¿Por qué crees que no lo hicieron? Pues no lo sabría exactamente, habría que preguntarles un poco a ellos. Yo creo que igual también Eso también es cierto, sí. Ah, por igual por las circunstancias de cada uno, ¿no? No todos ujú, teníamos la misma edad, no todos teníamos los mismos obligaciones por detrás. Al final nosotros no teníamos, no sé, familia o igual no teníamos unas obligaciones tan importantes como podría tener igual algún otro de decir, "Jo, pues igual no me puedo arriesgar a emprender sin saber lo que me va a deparar, ¿no? Que no lo sé, ¿eh? claro. Erais más libres, por decirlo así. Sí, sí, Ujú, puede ser, eso es. vale. Vale, entonces os lanzáis. Bueno, una pregunta última de esta fase. ¿Cómo lo percibieron en tu Maker? Mm, Porque todavía Eh, estabais dentro de la organización cuando tomaste la decisión. no, al final Maker ya oficialmente cerró Vale, a así finales que de ya. 2019 y fue ahí mm, cuando nosotros, bueno, Vale. ya empezamos a darle una vuelta, hablamos O y sea que yo ya creo os habéis quedado en la calle, digamos. Ya eso es. erais. Ya estaba todo clausurado mm, y de todas formas nosotros con nuestro jefe de aquel entonces, John, se lo comentamos, estuvo a nuestra disposición para cualquier duda, nos ayudó en cualquier cosa, así que ujú. la relación dentro de TwoMaker acabó, la verdad que muy bien. A día de hoy seguimos teniendo contacto con ellos, nos han visitado, hemos estado con ellos, no igual con todos, pero sí que la relación y todo fue muy buena. Sí, 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 perfecto. Eh, en tu Maker además había socios. Yo recuerdo a CAF. Ujú. No sé si también Gamesa Ahí, no, una filial de Gamesa. Me parece que NEM Solutions. ahí No, ya no, no, no no te estoy sabría seguro, decir pero CAF era exactamente. socio seguro, sí. Sí. No, esas empresas no habéis, el hecho de que fueran socias no ha ayudado, por ejemplo, a que podáis venderles o a acceder a ellos más fácilmente, ¿no? No, bueno, al final nosotros cuando arrancamos Indar 3D, lo bueno era que continuamos con el proyecto TwoMaker, es decir, la empresa, la cooperativa se llama Indar 3D, pero seguimos trabajando ahora la marca TwoMaker. Es decir, Mm, los clientes que TwoMaker tenía han seguido necesitando o han querido de nuestros servicios. Entonces, esos clientes que podrían ser CAF o muchos otros, han seguido necesitando nuestros servicios porque ya tenían igual algunas máquinas de TwoMaker. Entonces, para nosotros ha sido empezar desde cero, pero abrir la persiana y tener, no recuerdo cuánto, 100, 150 clientes que más o menos podían estar esperando a que alguien diera servicio, soporte, mantenimiento, consumibles a esos equipos que ellos habían adquirido a TwoMaker SL. O sea que realmente cuando me decías antes que podíais arriesgar, el riesgo estaba un tanto limitado porque teníais clientes desde el día uno. Sí, sí. Eso es, por eso te decía que Mm, era una oportunidad. A ver, todo al final mm, tiene su riesgo, sí, porque al sí. final es verdad que los clientes pueden decir, joder, pues si tu maker ha cerrado, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Mm, Pero es verdad que nosotros, para una empresa nueva que emprende, que al final pues he estado relacionado con otros emprendedores, el que yo abra la persiana el día 1 y que pueda llamar y decir que el día 5 ya tengo 15 20 clientes, el ujú. día 20 tengo 50, no suele ser lo normal y eso ayuda a que el riesgo sea mucho menor. Sí, sí, sí. Vale, entonces con esos clientes habéis seguido trabajando, que también para ellos es una ventaja no quedarse colgado, ¿no? Eso Y es. tener a alguien que te dé, que además que conoce perfectamente las máquinas y cómo se tienen que mantener y demás. Claro, para el cliente también es ideal, porque son máquinas que entiendo que son para mucho tiempo, no se amortizan en 2 años, son para. Sí, a ver, ahí tienes clientes de todo tipo. Ha habido clientes Ujú, que nos han llamado y nos han dicho, joder, pues mira, gracias porque gracias a la máquina con los ahorros de costes y servicios que tengo he amortizado ujú, la máquina en 3 meses. Hay otros que sí que pueden tardar más, pero para que te ujú. hagas una idea, nosotros a día de hoy, pues antes de verano, antes de las vacaciones, hemos estado actualizando y poniendo a punto alguna máquina de clientes que tenían comprada la máquina en 2016 y a día de hoy todavía la siguen teniendo operativa.
Sí, sí, sí. Bueno, habéis empezado con esa suerte de tener clientes. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis? ¿Cuál es un poco el catálogo de Indar 3D? Sí. A ver, nosotros principalmente lo que hacemos es diseñar, fabricar y comercializar los equipos que diseñamos nosotros, ¿no? Los de TwoMaker, que al final van desde impresoras pequeñitas de sobremesa para investigar y hacer pequeñas pruebas, o hasta la nueva gama que hemos sacado ahora, que ya son máquinas de hasta 1,5 metros. En ese rango, pues tenemos de todo. Y ese es nuestro principal foco, la venta de las impresoras. Es verdad que no acaba ahí. Damos el servicio postventa, mantenimientos, formaciones de impresión 3D, Mm, consumibles, y luego sí que hemos generado, que ya no fabricamos, pero otro tipo de servicios relacionados con la impresión 3D, ¿no? Pues desde comercialización de escáneres 3D, servicios de consultoría y de ingeniería inversa, un poco todo lo que puede ir englobando la parte de fabricación aditiva, pero nuestro principal núcleo es el diseño y la fabricación de las impresoras. ajá. Vale. Antes te preguntaba en el caso de TwoMaker, ¿por qué tenía sentido fabricar, diseñar internamente en lugar de comprar máquinas que ya existen en el mercado, ¿no? Ujú, Te lo pregunto otra vez, ahora desde Indar 3D, sí. Y ya puestos en la actualidad, porque antes hablábamos de épocas más incipientes, ahora ya estamos hablando de momentos en los que existe un mercado de impresoras 3D relativamente ya consolidado, ¿no? ujú. Totalmente de acuerdo, pero es verdad que nosotros seguimos diseñando, fabricando y montando porque lo que hemos hecho al dar continuidad a la etapa de Tomaker es centrarnos en un nicho muy concreto, el cual no tiene tanto fabricante en el mercado. De hecho, no fabricamos impresoras 3D básicas de filamento como son las más conocidas y lo que puede haber miles de fabricantes, sino que estamos especializados en la impresión por pellet. Que al final los pellet, vamos a decir así resumidamente, es la materia prima con la que se crea esos filamentos, esas bobinas de hilo. Nosotros lo Ujú. que hemos hecho es crear unas máquinas que puedan trabajar con los pellets directamente. Entonces es algo más diferencial del resto, en la que, bueno, han ido apareciendo, es verdad que han ido apareciendo competidores, pero bueno, hemos estado siempre muy, muy bien posicionados en ese campo. ¿Y qué ventaja tiene ese tipo de impresiones? Pues la principal ventaja que tiene es que la gama de materiales que tú puedes usar en este tipo de máquinas o de extrusores es mucho más amplia. Al final, todo lo que tienes en filamento lo vas a tener en pellet, porque el filamento lo has creado del pellet, pero todo lo que tienes en pellet igual no lo tienes en filamento, porque el material es muy costoso, porque el material es muy elástico y no puedes crear el filamento, porque el material está en formato polvo, porque el material es reciclado. Es una mayor posibilidad a la hora de trabajar con materiales. Y eso nos ha permitido ir a muchas universidades, centros de investigación, empresas que desarrollan materiales o que están haciendo nuevas formulaciones, pues les encaja muy bien este tipo de soluciones. Ajá. Es porque esas universidades o centros de investigación necesitan poder utilizar materiales muy diversos. Eso es. En muchas nos encontramos que casi todas las universidades al final tienen un departamento en el que trabajan con nuevos polímeros, nuevas formulaciones, pues meten un plástico básico y le tienen que poner 20% de fibra de carbono o algún aditivo, ir viendo cómo se comporta, hacer análisis. Entonces, con nuestra máquina les permite, sin tener que crear el filamento y sin tener que tener mucho material, poder empezar a hacer esas pequeñas pruebas para luego, si va todo bien, pues ya igual ir a una producción más en serie, ¿no? Ah, el caso opuesto sería, por ejemplo, perdón, el fabricante de componentes de automoción que siempre utiliza un mismo material en la producción del componente, ¿no? En ese caso no le interesaría una máquina como la vuestra. Iría a una máquina más estándar. Eso es. O sea, sí que nosotros ahora con la máquina grande de 1 metro, 1,5 metros, pues ahí sí que ya es más fácil replicar y, digamos, producir piezas en serie, en pequeñas, medianas tiradas, pero en la que hemos estado trabajando hasta ahora, las de sobremesa y demás, sí que es más para poder investigar con todos esos materiales nuevos, luego poder hacer prototipos, hacer pequeñas unidades, pero no para estar fabricando constantemente la Ujú. pieza.
para esto es más de investigación, desarrollo, buscar nuevos materiales, combinaciones. Ah, muy bien, comprendido. Eh, y ahí en ese tipo de centro, universidad, etcétera, que es el vuestro cliente tipo, ¿cómo llegáis a ellos? ¿Se hace por concursos? ¿Tenéis ya personas que van a visitarles habitualmente? ¿Cómo os lo habéis montado? Sí, a ver, al final de muy diversas maneras, ¿no? Al final es verdad que te he dicho que tenemos clientes, universidades, centros de investigación, pero también tenemos mucho industrial porque seguimos fabricando también las máquinas de filamento. Nuestro principal o lo que más nos diferencia es el pellet, pero también tenemos las máquinas de filamento o incluso máquinas que tienen cabezales de filamento y cabezales de pellet en la misma máquina, o como la nueva máquina que vamos a sacar ahora, que es con cabezal intercambiable. Tú puedes comprarte la máquina con 9 pellet y poner el de filamento cuando quieras, ¿no? Y todo esto, ¿cómo lo damos a conocer? Pues asistimos a ferias, como puede ser en el BEC, la máquina, la Bienal, asistimos a ferias internacionales también, a eventos, bueno, al final de diferentes formas llegamos a los clientes, en muchos casos también el propio boca a boca, pues algún cliente, alguna universidad que está muy satisfecha con el producto, pues puede hablar con otro profesor y al final nos contactan y es verdad que en algunos casos pues, pueden ser por licitaciones, en otros casos por necesidad, bueno, diferentes maneras. Sí, sí, sí. Vale. ¿Vosotros encajáis dentro de lo que sería el sector de máquina herramienta? Eh, sí, no, te diría, al final sí que es verdad que es una máquina Ujú, que puede semejar a una CNC de toda la vida, porque al final su funcionamiento es muy parecido. Puede hacer pequeñas tiradas, medianas tiradas, pero ujú. sí que al final dentro de esa máquina herramienta, pues lo que hacemos nosotros está dentro del mundo de la fabricación aditiva, ¿no? Que es como el sector de todas esas máquinas, porque al final no dejan de ser máquinas que, como digo yo, crean objetos de la nada, ¿no? No es como una máquina CNC que tú le vas a meter un tocho de aluminio y lo vas a ir desgastando para crear el objeto, sino que aquí vas a ir depositando material para crear el objeto, no quitando material. Sí, 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 comprendido. Bueno, ¿cuánta gente estáis ya, Iván? Mm. Nosotros a día de hoy estamos en fábrica 9 personas, Bueno, nueve socios trabajadores. Es verdad que luego pues tenemos diferentes distribuidores con los que trabajamos, que al final no son directamente plantilla de Indar 3D, sino que son otras empresas con las que colaboramos pues para que vendan nuestros productos, den soporte, mantenimiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. a nivel internacional también. Mm. Sí, llevamos ya en la época de Toolmaker ya habíamos Ujú. abierto ciertos mercados y como te decía, aunque hay muchas impresoras 3D y muchos fabricantes en el mundo, nosotros nos hemos especializado en los pellets, en algo muy, muy de nicho y eso nos ha permitido, gracias a ello, llegar a países, pues trabajamos con Alemania, Francia, Italia, aquí en Europa, pero también Japón, Estados Unidos, Colombia. Bueno, poco a poco vamos abriendo eh, diferentes países que quieren trabajar y comercializar nuestros equipos. ¿Qué porcentaje de la facturación es internacional? A día de hoy diría que está, lo tendría que mirar, pero casi casi a la mitad. Algo más es el nacional, pero cada vez estamos exportando más. Sí, sí. Y bueno, antes me definías que las 9 personas estáis en la fábrica, porque literalmente, claro, fabricáis, ¿no? Eso es, eso es. Pero ¿lo fabricáis todo? O lo que hacéis son montar con una impresora a partir de piezas? ¿Cómo es un poquito ese proceso? Si nos Sí, lo a ver, puedes resumir. sí, así resumidamente, nosotros diseñamos, tenemos un equipo que es el que se encarga de diseñar las máquinas, de ahí despiezamos y pedimos pues prácticamente además todo a proveedores de aquí, incluso locales, pues pedimos a algunas empresas los perfiles de aluminio, a otras las chapas de pintadas, a otras los motores, las electrónicas, todo diseñado y aquí lo que se hace es ensamblar, montar, programar, testar
y una vez que está todo correcto y hecho el rodaje, pues empaquetar la máquina. Pero sí que, lógicamente, algunos componentes son comerciales, como pueden ser algunos motores o algunas correas, pero la estructura y demás, todo se diseña, se pide por piezas y aquí es donde se monta y se prepara todo. Vale, vale. ¿Hay alguna pieza que sea especialmente complicada de encontrar? No especialmente, lo más importante para nosotros es ese cabezal de pellet que te decía, que es un poco lo que nos diferencia y lo que llevamos trabajando pues muchos años codo con la empresa con la que lo estamos desarrollando y es un poco nuestro producto estrella, que es lo que con más mimo cuidamos y lo que más Ujú. difícil es De de replicar. eso es. Y eso lo hacéis con un proveedor local, cercano. Eso es, sí, aquí cerca en Pamplona, con el que llevamos Ujú. muchos años también trabajando y que él principalmente se dedica a esto, que es al final se llama Mahor, con el que llevamos Ujú. trabajando bastantes años y es un poco la colaboración que tenemos con él. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, te iba a preguntar por diferenciaciones respecto a la competencia, me la acabas de decir, ¿no? El cabezal de pellet Sí. es un poco una de vuestras claves. Sí, También es el la, hecho. es la clave, diría. Es la clave, es lo que nos ha permitido, porque nosotros somos realistas, nosotros no podríamos llegar con nuestra impresora de filamento, en la misma máquina en la que metemos el cabezal de pellet, con la de filamento, difícilmente podríamos llegar incluso a Francia, que lo tenemos aquí al lado, o a Alemania, y más difícilmente todavía a Estados Unidos o a Japón, porque te dirían, ¿por qué tu máquina de filamento y no las otras miles que hay? En cambio, es el pellet, nuestro producto más diferencial, el que nos ha hecho, joder, quiero tener esta máquina en Estados Unidos, quiero tener esta máquina en Japón, quiero tener esta máquina en Alemania, y es lo que nos ha permitido abrir diferentes países. Ujú. Vale, y ahora ya terminando, Iván, a partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes retos, los siguientes objetivos que tenéis? Nosotros tenemos un reto que es el que, bueno, estamos trabajando, estamos en algunos proyectos en los que colaboramos pues, con algunos centros de investigación. El hecho de poder hacer la fabricación aditiva todavía más sostenible. Si ya de por sí se ha dicho siempre que es una fabricación sostenible, pues porque fabricas lo que necesitas y no tienes que desechar tanto material, Ujú, y que ahora estamos en proyectos para poder reutilizar, poder fabricar reutilizando plásticos y no solo plásticos provenientes de la fabricación aditiva. Es decir, no solo las piezas que salen mal o que ya han cumplido su necesidad. Una pieza, un prototipo que yo ya he usado, lo quiero triturar y lo quiero volver a meter en la impresora 3D. Pues la ambición que tenemos es que podamos estar prototipando y trabajando con materiales reciclados, tanto de la fabricación aditiva como el que pueda tener cualquier empresa dentro ujú. de su día a día. Sí, sí. Ese es un objetivo clave para vosotros en este momento. Y en lo Sí, que al mercado se refiere, ¿estáis bien posicionados con esa diferenciación en impresoras de pellets? ¿El mercado va por ahí? ¿El mercado va por otro lado? ¿Cuál es un poquito la evolución que prevéis? sí. A ver, el mercado es muy amplio, como digo yo, y al final hay tarta para muchos nichos. Sí que es verdad que diría que el pellet ha crecido mucho. Yo recuerdo la primera feria a la que fui a Alemania, hará ya bastantes años, 5 o 6 años, el tema del pellet era muy novedoso, había muy pocas empresas trabajándolo en una feria en la que podía haber, no sé, 300 expositores, había muy poquitos, pocos digo que igual éramos cuatro. A día de hoy ha crecido muchísimo, cada vez hay más gente que lo trabaja en máquinas industriales grandes, en máquinas pequeñas, en máquinas de I+D, en máquinas especializadas en unos materiales en concreto, pero también la impresión 3D ha derivado en el tema salud, en el tema de bioimpresoras. También hay mucha gente trabajando para el sector dental, para el Ujú, sector podólogo. Se está viendo ahora cómo se están yendo a fabricación de viviendas. Es decir, creo que la impresión 3D empezó con prototipaje muy básico de dos, tres materiales y para ciertos nichos y se ha ido diversificando y ampliando. Y
Uno de ellos, lógicamente, consideramos y apostamos porque es el tema del pellet, pero siendo conscientes de que no es el único, de que la impresión 3D se está expandiendo hacia muchos frentes. Mm. Muy bien. Pues bueno, yo creo que hemos hecho un recorrido bastante completo de vuestro emprendimiento, Iván. Y bueno, solo me queda desearos muchísimos éxitos o que sigan los éxitos, más que porque ya los estáis teniendo. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José, por la oportunidad y nada, como decimos nosotros, seguro que seguiremos nosotros al menos luchando y peleando porque lo que nos gusta lo estamos haciendo y trabajar en algo que te gusta, pues bueno, siempre también es gratificante. Entonces seguiremos peleando por ello y veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Pero lo dicho, un placer y muchísimas gracias.